Hola de nuevo a todos. En su exhortación apostólica Evangelii Gaudium, el Papa Francisco presenta una iglesia en salida y una iglesia misionera y evangelizadora. ¿Cómo podemos ser iglesia en salida desde nuestra realidad carmelitana? ¿Cómo podemos ser misioneros y evangelizadores desde nuestra propia realidad y en nuestro tiempo? La presencia de Dios de forma permanente en los signos de los tiempos nos lleva a hacernos varias preguntas. En primer lugar, ¿qué es lo que dice Dios que acontece en el mundo? ¿Y qué dice Dios sobre nosotros, sobre nuestra propia vida? ¿Cómo podemos ser testigos del amor de Dios por nosotros, por la humanidad y por toda la creación? Y en tercer lugar, ¿cómo podemos caminar juntos en comunión con toda la Iglesia y con el mundo entero? Estas preguntas evidentemente tienen respuesta. Y la respuesta viene dada por la práctica de elementos necesarios de la sinodalidad. Estos elementos son la oración, la lectura de las Sagradas Escrituras, escucharnos los unos a los otros, el diálogo y el discernimiento comunitario. Como veis, estamos hablando de la sinodalidad. ¿Qué es la sinodalidad? La sinodalidad significa caminar juntos toda la Iglesia de Dios. ¿Para qué? Bueno, para escucharnos los unos a los otros, vernos directamente y escucharnos mientras nos hablamos. En ese diálogo sincero, honesto y humilde, de corazón a corazón, surge lo que tenemos dentro de nosotros, que es, en definitiva, lo que el Espíritu Santo nos está diciendo que quiere que hagamos. No es fácil hacerlo, pero si se practica, evidentemente, y repetirlo, bueno, pues termina habiendo ciertos frutos. Y Dios se termina abriendo a todos nosotros de alguna manera en ese diálogo entre nosotros a través del Espíritu Santo. El origen de la Orden del Carmelo es sinodal. ¿Por qué digo que es sinodal? Porque realmente fue un grupo de ermitaños que empezaron a vivir en el Monte Carmelo y ellos se pusieron en contacto con el patriarca de Jerusalén, San Alberto de Jerusalén, para que les escribiera las normas de funcionamiento, la regla que debían seguir para alcanzar un proyecto común. Y San Alberto les dice, nos pedís, le dice a estos ermitaños, nos pedís que os demos una fórmula de vida adecuada a vuestro proyecto en común y a la que deberéis ser fieles. Vuestro proyecto en común, la unión con Dios y la vida de fraternidad y el amor y servicio a la Iglesia es lo que nos lleva a seguir a nuestro Señor Jesucristo. También a la Virgen María, pero principalmente a Jesucristo, que es el centro de la Iglesia y es la esencia y el fundamento y la razón de existir de la Iglesia. La Virgen María es la Madre del Señor, es nuestra Madre, y lo que hace es ayudarnos, nos aconseja, nos lleva de la mano ante el Señor y intercede por nosotros, es la gran intercesora junto con su Hijo Jesucristo. Pero el centro es nuestro Señor.
Santa Teresa, ya en el siglo XVI, no hablaba de sinodalidad, pero sí hablaba de conceptos relacionados con la sinodalidad. Es decir, dijo una frase muy, muy elocuente que es: juntos andemos, Señor. Por lo tanto, Santa Teresa pues es una mujer adelantada a su tiempo también en esto. Y bueno, de ahí bueno, pues la gran importancia que tiene nuestra Santa Madre para todos nosotros. Los frailes, las monjas y los seglares compartimos el mismo carisma, como ya hemos dicho en otras ocasiones, viviendo cada uno de acuerdo con su estado de vida, pero no de una manera aislada, sino en comunión y colaboración los unos con los otros, como decíamos antes, en cuanto a los elementos de la sinodalidad. En nuestro caminar con Jesús y con los hermanos y las hermanas, han surgido a lo largo del tiempo diversos santos y santas y personas con una elevada espiritualidad que han escrito textos, o han hablado, o han transmitido oralmente su conocimiento y su espiritualidad a los demás, y nos sirven de referencia porque hay textos escritos y nos sirven de referencia. Leerlos nos ayuda porque son faros y luz para nosotros. Entre ellos está, por ejemplo, la Virgen María, San José, el profeta Elías, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, Edith Stein, Santa Teresita del Niño Jesús, Santa Isabel de la Santísima Trinidad, etcétera, etcétera, etcétera. Eso refiriéndonos exclusivamente a la Orden del Carmelo Descalzo. Pero lo más importante es que son seres, personas que han escrito su conocimiento, su espiritualidad, para ayudarnos a encontrar el camino que tenemos que seguir para llegar hasta nuestro Señor Jesucristo y de ahí hasta el Padre, hasta Dios, Dios Padre. Y ya por último, decir que debemos seguir contribuyendo en esta reflexión sinodal según nos guíe el Espíritu Santo, y tratemos de ser luz los unos para los otros. Es decir, cada uno de nosotros tenemos que ir profundizando en esto de lo que hemos estado hablando para ser luz los unos con los otros. No solamente entre los miembros del Carmelo Descalzo, sino en nuestra vida diaria. Personas que tienen problemas y que se comunican con nosotros, y a lo mejor podemos ayudarles de acuerdo con nuestra forma de ver las cosas, con nuestra espiritualidad, y les podemos ayudar y darles luz. Y bueno, y nada más por el momento. Ya en la próxima semana, el próximo lunes, subiré otro vídeo relacionado con el Carmelo. Y bueno, y nada más. Y mientras tanto, que Dios os bendiga, que os libre de todo mal y os lleve a la vida eterna. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Adiós, buenas tardes.